Cuando acababa de bajar del avión, vi el coche de mi marido aparcado en el aeropuerto. Pensé que había venido a recogerme, así que, para darle una sorpresa, subí sigilosamente al coche y me escondí en el asiento trasero, pero él subió al coche con otra persona. Me quedé en shock. Cuando escuché la conversación que mantenían, sentí que el corazón se me paraba. Estaban trazando un plan. Antes de comenzar, por favor, dejen un comentario diciendo desde qué región nos escuchan. No olviden dar a me gusta y suscribirse para que este canal pueda crecer y traerles más historias fascinantes. Se oía el suave rodar de las ruedas de mi maleta de cabina sobre el suelo de baldosas de cerámica de la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Carmen respiró hondo, dejando que el aroma característico del aeropuerto, una mezcla de café, aire acondicionado y miles de historias de viajes, llenara sus pulmones. Llevaba una semana entera fuera de la ciudad. Una maratón de reuniones en Barcelona, presentaciones a clientes y visitas a fábricas habían agotado por completo su energía. Se ajustó la cómoda sudadera con capucha que había elegido a propósito para la comodidad del vuelo, sintiendo un dolor que se extendía por su espalda y cuello. En ese momento, lo único que deseaba era su casa, una ducha caliente y, por supuesto, a su marido, Javier. Una leve sonrisa apareció en sus labios ligeramente secos. Javier había prometido recogerla. El último mensaje que le había enviado antes de despegar fue: «Cariño, conduce con cuidado. Tengo muchas ganas de verte». Javier había respondido con un emoji de corazón y la promesa de que la esperaría en el aparcamiento. Carmen empujó su pequeña maleta y aceleró el paso hacia la zona de llegadas. Fuera. El cielo de Madrid ya había comenzado a oscurecer, pasando de un tono anaranjado a un morado intenso. Las farolas empezaban a encenderse, creando ese paisaje que tanto echaba de menos cada vez que viajaba. Y allí estaba. Más allá de las puertas automáticas de cristal, sus ojos encontraron inmediatamente su SUV negro metalizado, impecablemente aparcado no muy lejos de la zona de llegadas. Su corazón se llenó de calidez al instante. Javier había cumplido su promesa. Carmen sonrió ampliamente. Sentía como si la mitad de su cansancio se hubiera desvanecido. Empujó la maleta a través de la acera. Sin embargo, al acercarse, no vio a Javier dentro del coche. El asiento del conductor estaba vacío. Quizás ha ido al baño o a comprar algo de beber, pensó. Carmen se detuvo un momento junto al coche. Miró a su alrededor. La zona de recogida estaba bastante concurrida, pero no había rastro de Javier. De repente, una idea traviesa cruzó su mente. ¿Y si le daba una sorpresa a Javier? Tiró de la manija de la puerta trasera. No estaba cerrada con llave. Javier tenía la descuidada costumbre de olvidar cerrar el coche cuando se ausentaba por un momento. La sonrisa de Carmen se hizo aún más grande. Era la oportunidad perfecta. Abrió la puerta con el mayor cuidado posible para no hacer ruido. Con un movimiento rápido, metió la maleta de cabina en el suelo del coche y se deslizó dentro. Su coche era bastante grande, con una tercera fila de asientos. Era un coche familiar que habían comprado el año pasado. El sueño de Javier. Carmen se movió rápidamente hacia la última fila, la tercera. Estaba un poco estrecha y polvorienta, una clara señal de que apenas la usaban. Se agachó en el hueco entre la segunda y la tercera fila de asientos. La postura era incómoda, pero contuvo una pequeña risa. Se imaginó lo sorprendido que se quedaría Javier cuando ella apareciera de repente desde atrás. Carmen esperó un minuto, luego dos. El familiar aroma del ambientador de coche que había puesto la semana pasada se mezclaba débilmente con el perfume masculino característico de Javier que quedaba en los asientos. Su corazón latía un poco más rápido, no por miedo, sino por la expectación. A lo lejos, oía el rugido de los motores de los aviones y los anuncios que resonaban débilmente desde el interior de la terminal. 3 minutos después, escuchó el familiar clic de la llave del coche. La puerta del conductor se abrió. Carmen contuvo la respiración. Su sonrisa estaba lista para florecer. Javier entró. Su perfume recién aplicado, una fragancia de avena y tabaco que ella conocía bien, llenó el coche al instante. Justo cuando Carmen estaba a punto de gritar «¡Sorpresa!», escuchó que la puerta del copiloto también se abría. Su sonrisa se congeló en su garganta. Su cuerpo se quedó rígido. Pensó que podría ser un colega de Javier que venía con él por casualidad, pero la persona que subió al coche era alguien que conocía demasiado bien. Era su propia hermana, Marta. Carmen se quedó helada. Su cerebro luchaba por procesar la información. ¿Qué hacía Marta aquí? ¿No se suponía que estaba en Alemania gestionando su negocio de exportación de muebles? ¿Cuándo había vuelto? ¿Por qué no le había dicho nada? ¿Y por qué estaba con Javier? Miles de preguntas bombardearon la mente de Carmen en una fracción de segundo. Se mantuvo en silencio, agazapada en su escondite.
La alegría juguetona de hacía un momento se había transformado en una confusión asfixiante. Javier arrancó el motor y el aire acondicionado siseó al encenderse. El coche comenzó a salir lentamente del aparcamiento. ¿Estás seguro de que Carmen no sospechará nada? Ya ha pasado una semana. La voz fría de Marta rompió el silencio. Era la voz de su hermana, pero sonaba tan extraña, completamente calculadora. El corazón de Carmen se detuvo. Javier soltó una risa ahogada. Esa risa que normalmente calentaba el corazón de Carmen ahora sonaba como una daga clavándose en su espalda. No te preocupes, Marta. Es demasiado tonta, dijo Javier. La sangre en las venas de Carmen pareció congelarse. Tonta. Javier pensaba que era tonta. Está demasiado ocupada con su trabajo y confía demasiado en mí, continuó Javier con un tono de voz relajado, como si estuviera hablando del tiempo. Ella cree que nuestro padre solo nos dejó esta casa y unos pocos ahorros. No tiene ni idea del testamento real que tenemos. El testamento real. Papá. ¿De qué estaban hablando? Carmen contuvo la respiración hasta que le dolió el pecho. Marta resopló. Más te vale. No quiero que el trabajo de toda mi vida se arruine por un descuido tuyo. Pasado mañana, recuérdalo. Pasado mañana es la fecha límite. El abogado ya está todo arreglado. Retiraremos todos los activos de esa caja de seguridad justo el día que se cumplen 6 meses de la muerte de papá. Todo. Por supuesto, respondió Javier. Y una vez que lo retiremos todo, podremos deshacernos de ella. El cuerpo de Carmen tembló violentamente. Deshacerse de ella. Deshacerse de ella. Su marido, el hombre al que más amaba en el mundo, y su propia hermana, su sangre, estaban planeando algo mucho más horrible que una simple infidelidad. Estaban conspirando para robar la herencia de su padre, una herencia de cuya existencia Carmen ni siquiera sabía, y planeaban eliminarla. Carmen se tapó la boca con ambas manos para ahogar un grito que amenazaba con escapar. El aire en la tercera fila parecía enrarecerse. No podía respirar. Su visión comenzó a nublarse. Esto no puede ser. Debe ser una pesadilla. Seguro que todavía estaba dormida en el avión. ¿Y si se entera de que he vuelto a España? Preguntó Marta de nuevo. No lo hará. Me he encargado de todo. Entraste por la sala VIP. Nadie te vio. Nos hemos movido rápido durante la semana que ha estado ocupada en Barcelona. Es perfecto, respondió Javier. El coche continuó su camino por la autopista del aeropuerto. Carmen cerró los ojos. Su cuerpo estaba rígido como una piedra. Ya no era la Carmen emocionada por dar una sorpresa. Era la testigo de un complot de asesinato contra ella misma, orquestado por su marido y su propia hermana. El trayecto desde el aeropuerto hasta su casa en La Moraleja solía durar 1 hora, pero esa hora se sintió como una eternidad para Carmen. Permaneció acurrucada en la tercera fila. Los músculos de todo su cuerpo gritaban por los calambres. Pero el dolor físico no era nada comparado con la agonía de su corazón. Escuchó cada detalle de su plan. Hablaron de una caja de seguridad privada en un banco del centro, de documentos falsificados que ya estaban preparados, y de cómo Javier se desharía de Carmen una vez que todo terminara. Su plan era hacerlo pasar por un accidente. Carmen se mordió el labio inferior hasta sangrar, como si intentara liberar el miedo y la rabia. Tenía que salir de ese coche. Tenía que sobrevivir. Pero, ¿cómo? De repente, el coche redujo la velocidad y giró. Carmen se asomó por el hueco entre los asientos. No iban camino a casa. Estaban entrando en una zona de cafeterías de lujo junto a la carretera principal. Necesito un café para celebrarlo, dijo Marta. No te entretengas mucho, replicó Javier. Tengo que irme a casa enseguida. Le dije que iba a recogerla y que había mucho tráfico. Si llego demasiado tarde, sospechará. Solo 10 minutos. Solo quiero asegurarme de que estamos en la misma página para el plan de pasado mañana, dijo Marta. El motor del coche se apagó. Carmen escuchó el clic de los cinturones de seguridad al soltarse. Las puertas del coche se abrieron y se cerraron. Escuchó sus pasos alejándose sobre el asfalto. Era su oportunidad. Carmen esperó 30 segundos, que parecieron 30 años. Tenía que asegurarse de que habían entrado en la cafetería. Se movió con cuidado. Las piernas le acalambraban. Agarró la manija de la puerta a su lado y la abrió lo más silenciosamente posible. El pequeño clic sonó como una explosión en sus oídos. Se quedó helada. No hubo reacción. Estaba a salvo. Salió rápidamente, sacó su maleta de cabina del suelo del coche y volvió a cerrar la puerta sin hacer ruido. Su corazón latía con locura, como si fuera a salirse de su pecho. Sin mirar atrás, se alejó de ese coche a paso rápido. Dobló la primera esquina y se escondió detrás de una oscura galería comercial.
Sus manos temblaban violentamente mientras sacaba el móvil de su bolso. Tenía que salir de allí. Abrió la aplicación de Cabify. Su ubicación fue detectada. Pidió un coche a la dirección de su casa. Tenía que llegar a casa antes que Javier. Tenía que empezar a actuar. No podía huir. Si huía, sabrían que lo había oído todo, y la perseguirían esa misma noche. No. Tenía que volver a ese nido de víboras. Tenía que actuar como si no supiera nada. 5 minutos después, llegó el taxi que había pedido. El conductor la ayudó a meter la maleta en el maletero. «Acaba de llegar a casa, ¿verdad?», preguntó amablemente el conductor. Carmen solo asintió. No le salía la voz. Durante todo el trayecto, Carmen miró por la ventana sin ver nada. Las brillantes luces de la ciudad parecían burlarse de ella. Su marido, Javier, el hombre con el que se había casado hacía 3 años, el hombre que siempre había sido dulce, que siempre había apoyado su carrera, el hombre que le había enviado un mensaje de «te quiero» esa misma mañana. Todo era falso, una mentira. Y Marta, su hermana. Carmen nunca había sido cercana a Marta. Su hermana siempre había sido ambiciosa, fría y materialista, especialmente después de la muerte de su madre. Pero Carmen nunca podría haber imaginado que Marta fuera tan malvada. Finalmente, las lágrimas brotaron y empaparon su sudadera. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. Papá. Estaban aprovechándose de la bondad de su padre. Carmen juró en su interior. No dejaría que ganaran. Recuperaría lo que era suyo. Haría que pagaran por esta traición. El taxi llegó a su casa. El portón todavía estaba cerrado. Javier aún no había vuelto. Bien. Carmen le pagó al conductor. Su voz se quebró al darle las gracias. Abrió el portón, arrastró la maleta dentro y abrió la puerta de la casa. La casa estaba fría y vacía. Su foto de boda colgada en el salón. La imagen de Carmen, sonriendo feliz con su vestido de novia blanco, abrazada a Javier, fue como una bofetada en la cara. Fue directamente al baño. Necesitaba lavarse. Necesitaba borrar cualquier rastro de miedo de su rostro. Se dio una ducha caliente, lavando el sudor frío y las lágrimas. Se frotó la piel con fuerza, como si intentara quitarse el terror que se le había pegado al cuerpo. Después de la ducha, se puso ropa cómoda de casa y se echó un poco de perfume. Tenía que parecer normal. Tenía que parecer una esposa cansada que acaba de volver de un viaje de negocios. Bajó a la cocina, se preparó un té caliente y se sentó a la mesa. Esperó. A las 9 de la noche, escuchó el sonido del portón abriéndose, seguido por el sonido del coche de Javier entrando en el garaje. Su corazón comenzó a latir de nuevo, pero esta vez, lleno de una determinación de acero. El juego había comenzado. La puerta principal se abrió. «Cariño, ¿ya estás aquí?», la voz de Javier sonaba claramente sorprendida. Carmen salió de la cocina. «Sí, cariño. Estoy en la cocina». Javier apareció, ligeramente sin aliento. Su rostro estaba lleno de una sorpresa fingida. «Cariño, Dios mío, lo siento muchísimo. La autopista estaba fatal antes. Y luego me surgió algo de un cliente. Justo iba a salir a recogerte y ya». Carmen sonrió, la sonrisa más genuina que pudo forzar. «No pasa nada, cariño. Sé que estás ocupado». Me cansé de esperar y pedí un taxi. Javier se acercó y la abrazó con fuerza. «Lo siento, cariño. De verdad que lo siento». Carmen le devolvió el abrazo. Su cuerpo se tensó al sentir el abrazo del hombre que, 1 hora antes, planeaba su eliminación. Su camisa olía a café y, débilmente, a un perfume de mujer que reconoció como el de Marta. «Te he echado mucho de menos», susurró Javier en su oído. Carmen contuvo las náuseas, se separó lentamente del abrazo. Miró a los ojos de Javier buscando la mentira y la encontró. «Yo también te he echado de menos, cariño», dijo Carmen suavemente. Y luego, lanzó el anzuelo. «Ah, por cierto, me pareció ver a Marta en el aeropuerto antes. Se parecía muchísimo. ¿Ha vuelto a España?». Carmen lo vio claramente. El puro pánico que cruzó los ojos de Javier, sus pupilas se dilataron. Pero Javier era un actor excelente. Soltó una pequeña risa, aunque sonó un poco tensa. «Marta, te habrás equivocado, cariño. Está en Alemania. Debes estar cansada y has visto a alguien que se le parecía», dijo Javier acariciando la mejilla de Carmen. Carmen sonrió. «Supongo que sí». «Sí. Probablemente estaba muy cansada. Subo a la habitación a descansar». «Claro, descansa. Te prepararé un té caliente», ofreció Javier. «Ya me lo he preparado», respondió Carmen mientras se dirigía a las escaleras. A sus espaldas sentía la mirada de Javier todavía sobre ella,
Una mirada que intentaba determinar si el anzuelo que acababa de lanzar era una simple coincidencia o el comienzo de una sospecha. Carmen siguió caminando. Ahora lo sabía. Javier mentía. Marta estaba aquí, y pensaban que era tonta. Dentro del dormitorio, Carmen cerró la puerta con llave. Se apoyó contra ella. Le faltaba el aire. El primer acto había terminado. Ahora tenía que averiguar qué era ese testamento real, dónde estaba esa caja de seguridad y cómo detenerlos antes de que llegara pasado mañana. Carmen se acostó en la cama, de espaldas a Javier. Escuchaba la respiración regular y profunda de su marido. El hombre ya estaba profundamente dormido, probablemente agotado después de un largo día de trabajo y de celebrar su malvado plan con Marta. Carmen, por otro lado, estaba completamente despierta. Sus ojos estaban muy abiertos en la oscuridad del dormitorio. Cada segundo se sentía como una aguja clavándose en su piel. Tenía que esperar. Tenía que asegurarse de que Javier estuviera completamente dormido. Cerró los ojos, reguló su respiración y fingió dormir. Unos 30 minutos después, Javier se movió en sueños. Su mano rodeó la cintura de Carmen y acercó su cuerpo al suyo. «Te he echado de menos», murmuró Javier entre sueños. Carmen contuvo el aliento. Ese gesto, que una vez le había dado siempre una sensación de seguridad, ahora se sentía como el toque de una serpiente venenosa. Quería gritar, empujarlo y huir, pero lo soportó todo. Dejó que su marido la abrazara en medio de sus mentiras. Esta era la primera tortura que tenía que soportar. Esperó una hora entera, escuchando el silencio de la casa que ahora le resultaba amenazante. Cuando el reloj de pared dio las 2 de la madrugada con 2 campanadas, Carmen supo que era el momento. Con una lentitud casi imperceptible, Carmen retiró el brazo de Javier de su cintura. Se movió hacia el borde de la cama. El más mínimo crujido del colchón sonó como un trueno en sus oídos. Javier no se movió. Carmen puso los pies en el frío suelo. Se quedó de pie unos segundos, escuchando. Solo se oía la respiración regular de Javier. Lo había conseguido. Carmen salió de la habitación sin hacer ruido. No encendió ninguna luz. La luz de la luna que entraba por el gran ventanal del salón era suficiente para encontrar el camino. Su objetivo era claro: el despacho de Javier. Esa habitación estaba en la planta baja, junto a la pequeña biblioteca que había dejado su padre. Hasta ahora Javier había tratado esa habitación como su dominio personal. Carmen, respetando el trabajo y la privacidad de su marido, apenas había entrado allí. Qué estúpida había sido. Abrió la puerta del despacho. Las bisagras crujieron silenciosamente. Carmen se quedó helada. Volvió a escuchar. No se oían pasos en el piso de arriba. Entró y cerró la puerta detrás de ella. Aquí encendió una pequeña lámpara que solo iluminaba el escritorio. La habitación estaba ordenada. Demasiado ordenada. Los libros estaban alineados en las estanterías, los papeles organizados en carpetas. Comenzó a buscar. Abrió los cajones del escritorio, uno por uno. Dentro solo había material de oficina normal, facturas y algunos documentos de proyectos de Javier que Carmen no entendía. Nada sospechoso. Ningún testamento. Carmen empezó a desesperarse. ¿Dónde podría haberlo escondido? Miró alrededor de la habitación. Sus ojos se detuvieron en un cuadro de un paisaje colgado en la pared. El cuadro estaba ligeramente torcido. Carmen se acercó. Recordaba que Javier había comprado ese cuadro un mes después de la muerte de su padre, para cambiar de aires, según dijo. Carmen empujó el cuadro hacia un lado. Detrás, empotrada en la pared, había una pequeña caja fuerte gris. El corazón de Carmen latió con fuerza. Era esto. Recordaba a Javier diciendo una vez que había perdido la llave de la caja fuerte y que dentro solo había viejos papeles sin importancia. Mentira. La caja fuerte funcionaba con un código digital. Carmen miró el teclado numérico. El código. ¿Qué código usaría Javier? El hombre que pensaba que era tonta. Seguramente usaría algo fácil de adivinar. Algo sentimental pero falso. Carmen probó la fecha de su aniversario de boda. Fallo. Una luz roja parpadeó. Probó su fecha de cumpleaños. Fallo. El cumpleaños de Javier. Fallo. Carmen pensó intensamente. ¿Qué era importante para Javier? ¿O para ellos? ¿Para Marta? De repente, una idea escalofriante la golpeó. El cumpleaños de Marta. Carmen no lo recordaba exactamente, pero tenía una vaga idea del mes. Rebuscó en su memoria. 16 de octubre. Marcó los números 1610. Clic. El suave sonido de la cerradura abriéndose. La caja fuerte se abrió. A Carmen se le cortó la respiración. Su corazón se hizo pedazos. La contraseña de la caja fuerte de su marido era el cumpleaños de su hermana. ¿Hasta ese punto llegaba su relación?
Apartó ese pensamiento. Concentración. Tenía que concentrarse. Tiró de la puerta de la caja fuerte. Dentro estaba vacía. Completamente vacía. No había fajos de billetes, ni documentos, ni testamentos. Solo una fina capa de polvo en el fondo. Carmen se dejó caer al suelo. Las piernas le fallaron. Era una trampa. O ya lo habían trasladado. Todo su esfuerzo había sido en vano. Había fallado. ¿Pasado mañana? No quedaba tiempo. Lágrimas de frustración comenzaron a asomar en sus ojos. Tanteó el interior de la oscura caja fuerte, esperando encontrar algo que hubieran dejado atrás. Y entonces, sus dedos tocaron algo. Un pequeño trozo de papel, doblado finamente, estaba atascado en la ranura de la bisagra interior. Probablemente se había caído y lo habían olvidado. Carmen lo sacó y lo llevó bajo la luz de la lámpara. No era un testamento, era un recibo. Un recibo de la bóveda privada central, un servicio de cajas de seguridad de alta gama en el centro de la ciudad. El recibo era por el alquiler de una caja de seguridad privada. Nombre del arrendatario: Marta. Fecha del alquiler: 10 de abril, 3 días después de la muerte de su padre. Carmen lo entendió al instante. Era esto. Esta era la caja de seguridad de la que hablaban en el coche. No era la pequeña caja fuerte de la casa. El testamento real y todos los activos que buscaban estarían sin duda allí y planeaban retirarlos. Pasado mañana, vaciarían esa caja. Carmen dobló rápidamente el papel de nuevo. No podía llevárselo. Tenía que volver a ponerlo donde estaba. Tenía que hacerles creer que su plan estaba a salvo. Volvió a meter el papel en la ranura de la bisagra, donde lo había encontrado. Cerró la puerta de la caja fuerte y la giró hasta que se bloqueó. Volvió a colocar el cuadro en su sitio, asegurándose de que estuviera perfectamente recto. Apagó la lámpara. Regresó sigilosamente a su dormitorio. Javier seguía en la misma posición. Carmen se deslizó de nuevo en la cama. Se giró de nuevo de espaldas a su marido. Su cuerpo todavía temblaba, pero no de miedo. Esta vez, era de una rabia ardiente. Sabía la ubicación, sabía cuándo actuarían. Ahora, no podía hacer esto sola. Tenía solo mañana para trazar un plan. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien en quien su padre confiaba. Necesitaba al señor Morales, su abogado. La mañana llegó demasiado pronto. Carmen apenas había dormido. A las 5 de la madrugada ya estaba despierta, con la mente llena de pensamientos complejos. Hoy tenía que actuar con normalidad. Tenía que desempeñar el papel de la esposa cansada pero feliz de estar en casa. Cuando Javier se despertó, Carmen ya estaba en la cocina preparando el desayuno. El olor a tostadas con tomate y café llenaba el aire. «Buenos días, cariño», saludó Javier. La abrazó por detrás y le dio un beso en la sien. «Qué trabajadora mi esposa. Deberías estar descansando». Carmen forzó una sonrisa. «No pasa nada, cariño. Echaba de menos cocinar para ti». Se giró, rodeó el cuello de Javier con sus brazos y lo miró a los ojos. «La verdad es que estoy agotada. Creo que hoy me iré a un spa. A que me mimen de pies a cabeza. ¿Te parece bien?» El rostro de Javier se iluminó. Era la reacción que Carmen esperaba. Por supuesto que estaría de acuerdo. Una esposa ocupada en su cuidado personal es una esposa que no sospecha, una esposa tonta que solo se preocupa por su apariencia. «Claro que sí, cariño. Usa mi tarjeta de crédito. Te lo mereces», dijo él. Carmen sonrió dulcemente. «Gracias, cariño». Después del desayuno, Javier se fue a trabajar. Carmen sabía que seguramente se encontraría con Marta para ultimar su plan. En cuanto el coche de Javier desapareció por la esquina, la máscara de Carmen se cayó al instante. Su rostro se endureció. Cogió su bolso y las llaves del coche y salió de inmediato. Pero no fue a ningún spa. Su primera parada fue una pequeña tienda de telefonía en la calle. Compró un teléfono barato y una nueva tarjeta SIM de prepago. No iba a usar su propio teléfono. Javier podría ser lo suficientemente inteligente como para rastrearla. Desde allí condujo a una tranquila y antigua tetería en Malasaña, lejos de su casa o su oficina. Pidió una manzanilla y se sentó en la mesa más apartada. Sus manos temblaban ligeramente mientras marcaba un número que sabía de memoria. El número del abogado de confianza de su padre, el señor Morales. El señor Morales era un anciano amable, casi parte de la familia. Se había retirado repentinamente un mes después de la muerte de su padre y se había mudado al campo. En su momento, Carmen pensó que realmente quería descansar. Ahora sabía que debía haber sido forzado a retirarse por Marta y Javier,
El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz ronca y anciana respondiera: «Dígame, señor Morales». La voz de Carmen temblaba. Hubo un momento de silencio al otro lado. «¿Sí? ¿Quién es? ¿Es la señorita Carmen?» «Sí, abogado. Soy yo, Carmen. ¿Cómo está?» «Carmen, hija mía, pues aquí estoy. ¿A qué debo el honor de tu llamada? Pensé que esta vieja gloria ya se te había olvidado». La voz del señor Morales sonaba triste y un poco recelosa. Seguramente Javier y Marta lo habían desacreditado ante ella. «Nunca me olvidaría de usted, señor Morales. De hecho, le llamo porque necesito su ayuda. Es muy urgente. Es sobre mi padre. Sobre su testamento». Carmen fue directa al grano. Se escuchó un profundo suspiro. Sabía que este día llegaría. ¿Qué te han hecho? El corazón de Carmen se sintió aliviado. El señor Morales lo sabía. Estaba de su lado. ¿Lo sabía? ¿Lo de Marta y Javier? No sabía hasta qué punto. Pero tu hermana, Marta. Esa chica es avariciosa. Y tu marido, Javier. Lo siento, hija, pero es un hombre débil, dijo el señor Morales. Carmen se lo contó todo, sin parar, sin ocultar nada. Lo del coche en el aeropuerto, su conversación, el testamento real, el plan para pasado mañana, la caja fuerte vacía en casa y el recibo de la caja de seguridad privada a nombre de Marta. El señor Morales escuchó pacientemente. Cuando Carmen terminó de hablar, se hizo el silencio. «Abogado, ¿sigue ahí?» «Dios mío, Carmen». La voz del señor Morales temblaba. Una mezcla de ira y compasión. «Son más malvados de lo que imaginaba. Intentar robar la herencia y eliminarte. Esto es ir demasiado lejos». «Entonces es cierto. ¿Hay un testamento real, abogado?», preguntó Carmen. «Así es», confirmó el señor Morales. «Tu padre era un hombre muy sabio. Previó todo esto. Conocía la naturaleza de Marta y tenía sus dudas sobre Javier. Por eso tu padre hizo 2 testamentos». Carmen contuvo la respiración. «El testamento que se leyó después de su muerte, que repartía la herencia equitativamente entre tú y Marta, es el segundo testamento. Tu padre lo hizo para apaciguar a Marta. Esperaba que ella se conformara con su parte. ¿Y el testamento real? El testamento real, el primero, lo he estado guardando yo. Tu padre me lo entregó en mano. Ese testamento estipula que todos los activos principales de la empresa, todas las propiedades inmobiliarias y todas las inversiones importantes de tu padre te son legadas a ti, Carmen. Marta solo recibe una cantidad fija de dinero en efectivo. Una cantidad considerable, pero nada comparado con los activos de la empresa. ¿Por qué? ¿Por qué no se leyó ese testamento real? Porque había una condición. La voz del señor Morales se volvió grave. Una condición muy importante. El testamento real solo tendría plena validez legal si se leía exactamente 6 meses después de la muerte de tu padre, y solo si se abría en mi presencia, como albacea legal designado por él. Carmen hizo un cálculo rápido. 6 meses, abogado. Pasado mañana se cumplen los 6 meses. Lo sé, dijo el señor Morales. Y Marta y Javier también deben saberlo. De alguna manera consiguieron una copia del testamento real de mi despacho. Por eso me obligaron a jubilarme. Robaron la copia, pero no pudieron robar el original. Lo guardé en un lugar muy seguro. Así que, lo que hay en esa caja de seguridad del banco debe ser la copia del testamento real. Y lo más importante, los documentos originales de los activos de tu padre, las escrituras de las propiedades, los certificados de acciones de la empresa. Su plan es usar documentos falsificados para transferirlo todo a su nombre antes de que el testamento real se lea legalmente. Carmen cerró los ojos. Todo encajaba. Estaban en una carrera contra el tiempo. «Abogado, no tenemos tiempo», dijo Carmen con firmeza. «Pasado mañana vaciarán la caja fuerte. Tenemos que detenerlos». «Pero, ¿cómo, Carmen? La caja está a nombre de Marta. La llave la tienen ellos. No podemos simplemente abrirla». La voz del señor Morales sonaba preocupada. Carmen guardó silencio por un momento, pensando en un plan. Marta y Javier eran codiciosos, y estaban nerviosos por la fecha límite. «No necesitamos abrirla nosotros, abogado». La voz de Carmen era ahora fría y calculadora. «Haremos que vengan ellos. Usaremos su codicia como cebo para una trampa. ¿Puede volver a Madrid hoy mismo?» Hubo un momento de silencio. «Por tu padre. Y por ti. Cogeré el primer tren». «Bien. Tengo un plan, abogado. Un plan para mañana». Esa tarde, el señor Morales llegó a la estación de Atocha. Carmen, para evitar ser rastreada, había aparcado su coche en un centro comercial cercano y fue a recogerlo en un Cabify.
El anciano parecía mucho más cansado y canoso que la última vez que lo vio, en el funeral de su padre. Había una profunda tristeza en sus ojos. En cuanto el señor Morales vio a Carmen, la abrazó con fuerza, como un padre que abraza a una hija perdida. ¿Estás bien, Carmen? ¿No te han hecho daño?, preguntó, con la voz temblorosa. Carmen negó con la cabeza. Estoy bien, abogado, pero no tenemos mucho tiempo. Fueron a un pequeño hotel seguro donde el señor Morales se alojaría. Dentro de la modesta habitación de hotel, el señor Morales abrió su maletín y sacó un grueso sobre de cuero. Contenía un documento sellado, envuelto en un paño de terciopelo. Dijo el señor Morales, es el testamento real de tu padre. Lo he protegido con mi vida. Carmen miró el sello. Este documento era el centro de toda la traición. Su plan es para pasado mañana, abogado, dijo Carmen, su voz firme. Planean vaciar la caja en la bóveda privada central. Pensarán que no sé nada. Pero no podemos esperar a pasado mañana. Tenemos que hacer que se muevan mañana. El señor Morales asintió. Entiendo. Hay que hacer que se precipiten. Si entran en pánico, cometerán errores. Ese es mi plan, abogado, dijo Carmen. Yo les daré una razón para entrar en pánico. Carmen explicó su idea. Fingiría haber encontrado una carta dejada por su padre. Una carta que levantaría sospechas, mencionando específicamente el nombre del banco y una orden para que lo comprobara. Marta y Javier, con la fecha límite pisándoles los talones, no se arriesgarían a que Carmen fuera a ese banco sola. Entrarían en pánico y decidirían acompañarla mañana mismo, con la intención de asegurar los activos y, al mismo tiempo, eliminarla. Esto adelantaría su plan de pasado mañana a mañana. Es arriesgado, Carmen, dijo el señor Morales con preocupación. Te estás poniendo en una habitación con ellos, sola. Lo sé, respondió Carmen. Sus ojos miraban fijamente al abogado. Pero es la única manera. No puedo dejar que se salgan con la suya. Usted prepare todo desde fuera. En cuanto entremos al banco mañana, tiene que estar todo listo. El señor Morales vio la determinación en los ojos de Carmen. Ya no era la ingenua Carmen que conocía. Era la hija de su padre, una guerrera. De acuerdo, dijo el señor Morales. Contactaré con un viejo amigo en la policía y con el director de la sucursal del banco. Prepararemos la trampa. Tú solo concéntrate en llevarlos allí. Carmen regresó a casa esa noche. Javier ya la estaba esperando, fingiendo preocupación por su tardanza en el spa. Carmen actuó a la perfección. Se quejó de lo agotador que había sido que la mimaran y luego se sentó en el sofá junto a Javier. Era el momento. Cariño, dijo Carmen en voz baja. Sí, mi amor. Estaba organizando algunas cosas de papá que todavía quedaban en el trastero. Y encontré algo extraño. Hizo que su voz sonara dubitativa. Javier se tensó al instante. ¿Extraño? ¿Qué cosa? Encontré un viejo diario de papá, y dentro había una pequeña carta. Para mí. Pero la carta es extraña, continuó Carmen. ¿Qué carta?, preguntó Javier, su voz ligeramente más aguda, claramente en pánico pero tratando de fingir curiosidad. Papá escribió que si algo le pasaba, debía ir a la bóveda privada central en el barrio de Salamanca. Que había algo que tenía que ver allí. Algo muy importante. Dice que alquiló una caja de seguridad allí. No entiendo de qué va. Cariño. ¿Qué caja de seguridad? ¿Por qué papá nunca nos dijo nada? Carmen miró a Javier con ojos de fingida inocencia. El rostro de Javier se puso pálido como el de un cadáver. Intentó sonreír, pero solo consiguió una mueca rígida. ¿Una caja en la bóveda privada central? Ah, probablemente. Probablemente sea una carta antigua, cariño. No te preocupes por eso. Pero la letra es reciente, insistió Carmen. Conozco la letra de papá. Quiero ir mañana al mediodía. Tengo curiosidad por saber qué hay dentro. ¡No!, gritó Javier demasiado rápido. Se dio cuenta de su error y corrigió de inmediato. Quiero decir, no vayas sola, cariño. Esos sitios tienen procedimientos complicados. No dejan entrar a cualquiera. De hecho, qué casualidad. Casualidad, cariño. Marta, ella, en realidad está en Madrid. Lo siento, no te lo dije. Quería que fuera una sorpresa, mintió Javier rápidamente. Resulta que ella también tiene que ir a ese mismo banco mañana. ¿Por qué no vais juntas? Marta te ayudará a gestionarlo todo. Ella es mejor para estas cosas. Carmen fingió sorpresa. ¿Marta está en Madrid? ¿Por qué no me lo dijiste? Bueno, genial. ¿La llamaré? No, no hace falta. La llamaré yo. La interrumpió Javier rápidamente. Está ocupada. Yo concertaré la cita. Mañana a las 11 de la mañana.
Nos vemos en el vestíbulo del banco. ¿Qué te parece? Sí, está bien, dijo Carmen dócilmente. Javier se levantó de inmediato. Voy un momento al baño. Caminó rápidamente hacia su despacho y cerró la puerta. Carmen sabía exactamente lo que su marido estaba haciendo. Javier estaba llamando a Marta en ese momento, informándole de esta emergencia. Su plan se había torcido. La tonta de Carmen había encontrado una pista de repente. No tenían otra opción. Tenían que actuar mañana. Carmen se quedó sola en el salón. Su corazón latía con fuerza. El cebo había sido mordido. Mañana era el día del juicio final. Volvió a mirar la foto de su boda. La sonrisa feliz de la foto ahora parecía una broma cruel. Cerró los ojos. Mañana, todo esto terminaría. A la mañana siguiente, la atmósfera en el coche era extremadamente tensa. Carmen estaba sentada en el asiento del copiloto junto a Javier. Marta estaba sentada sola en el asiento trasero. Era la primera vez que Carmen veía a su hermana en persona desde el incidente del aeropuerto. Marta parecía tan fría y elegante como siempre, vestida con una cara americana negra, pero sus ojos eran agudos, y no había ninguna calidez en su saludo a Carmen en el vestíbulo de su casa. Solo asintió brevemente, como si esta reunión fuera una molestia. Javier conducía con nerviosismo. Sus nudillos estaban blancos sobre el volante. No dejaba de mirar de reojo a Carmen, intentando forzar una sonrisa. ¿Estás bien, cariño? Pareces tensa, dijo él. Solo estoy nerviosa, respondió Carmen en voz baja. No sé qué vamos a encontrar. Todo esto es muy extraño. Todo saldrá bien, dijo Javier. Así es, Carmen. La voz de Marta llegó desde el asiento trasero. Fría y cortante. Tu hermana mayor se encargará de todo. Tú solo tienes que seguirnos. Carmen sabía lo que Marta quería decir con encargarse. Llegaron a la bóveda privada central, un opulento edificio de oficinas en el corazón del distrito financiero del barrio de Salamanca. La zona de cajas de seguridad estaba en el tercer sótano. La seguridad era tan alta que Carmen se sintió como si estuviera entrando en una fortaleza. Tuvieron que pasar por 2 puertas de acero, una identificación biométrica y un detector de metales. El señor Morales debía haber previsto todo esto. Marta caminaba al frente. Como arrendataria, ella lideraba el camino. Parecía muy familiarizada con el lugar. Un empleado con un impecable uniforme los guió a una habitación privada. La habitación no era grande, estaba insonorizada, no tenía ventanas y solo una gruesa puerta de acero. Dentro, solo había una mesa y 3 sillas. Esperen aquí, por favor. Les traeremos la caja en un momento, dijo el empleado. La puerta de acero se cerró tras ellos con un suave silbido hidráulico, seguido por el fuerte clic de un cerrojo magnético. Carmen, Javier y Marta estaban ahora solos en esta sala estéril. Javier parecía inquieto, ajustándose constantemente el cuello de la camisa. Marta, en cambio, se sentó tranquilamente, mirando fijamente a Carmen. ¿Así que encontraste una carta de papá?, preguntó Marta. Su tono era despectivo. Sí, hermana, respondió Carmen. Bueno, al menos tu curiosidad ha servido de algo. Has adelantado todo, dijo Marta. Carmen fingió no entender. ¿Adelantar el qué, hermana? Antes de que Marta pudiera responder, un pequeño panel en la pared se abrió. Un empleado del otro lado deslizó una gran caja de metal, la caja de depósito de seguridad, dentro de la habitación, y el panel se cerró de nuevo. Marta se levantó, sacó una llave de su bolso, introdujo la llave y tecleó un código PIN. Se escuchó un doble clic. Levantó la tapa de la caja de metal. Carmen contuvo la respiración. Lo esperaba, pero aún así, dentro había una pila ordenada de documentos valiosos. Escrituras de propiedades, un fajo de certificados de acciones de la empresa de su padre, varias bolsas de terciopelo con diamantes de inversión y, encima de todo, un grueso documento pulcramente encuadernado, la copia del testamento real que habían robado. Esto es, dijo Marta. Sacó los documentos y los puso sobre la mesa. Todo esto era de papá, y ahora es todo mío. ¿De qué hablas, hermana?, preguntó Carmen, fingiendo que su voz temblaba. El testamento de papá. El testamento que tú conoces es falso, gritó Marta, perdiendo finalmente la paciencia. Nuestro estúpido padre te lo dio todo a ti, a su ingenua y consentida hija. Yo, que trabajé duro para construir este negocio con él, fui descartada. Marta, cálmate, intentó mediar Javier, aunque sus ojos miraban con avidez los documentos sobre la mesa. Estoy tranquila, espetó Marta. Miró a Javier. Ahora, dame los papeles. Javier abrió su maletín, sacó unos papeles y un bolígrafo. Los deslizó frente a Carmen. ¿Qué es esto?,
preguntó Carmen. Un poder notarial, respondió Javier. Su voz era ahora plana, sin rastro de dulzura. Firma aquí, Carmen, para transferir todos estos activos a una cuenta de empresa que Marta gestiona. No, dijo Carmen. Marta se rió. Una risa seca y horrible. Sabía que dirías eso. Rebuscó en su bolso y sacó algo que heló la sangre de Carmen. A pesar de haber sido advertida por el señor Morales, allí estaba, una pequeña pistola plateada. «Marta, ¿qué haces?», gritó Javier, genuinamente sorprendido. Conocía el plan de apropiación de activos, pero no lo del arma. «Cállate, Javier. ¿De verdad crees que podíamos dejarla viva después de esto?». «Sabe demasiado», dijo Marta. Apuntó la pistola directamente a la frente de Carmen. «Firma, Carmen, o te hago un agujero en la cabeza aquí mismo y falsifico tu firma. Prefiero la primera opción. Es más limpia». Carmen miró el agujero negro en la boca de la pistola. Miró los ojos de su hermana, llenos de odio. Miró a su marido, demasiado débil para defenderla, temblando de miedo. Respiró hondo. «Esa pistola no te servirá de nada, hermana», dijo Carmen con calma. Marta frunció el ceño. «¿Qué? Estás atrapada». «Y esa caja fuerte está vacía», continuó Carmen. Justo en ese momento, una fuerte alarma sonó en todo el edificio. No era una alarma de incendios, sino una alarma de seguridad de máximo nivel. Las brillantes luces blancas de la habitación se apagaron, reemplazadas por luces de emergencia rojas intermitentes que hacían que el rostro de Marta pareciera demoníaco. ¡Clang! Se escuchó el sonido de cerrojos de acero adicionales bloqueando la puerta desde fuera. La puerta estaba ahora completamente sellada. Javier se puso de pie de un salto. «¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?». Golpeó la puerta de acero, pero su voz no se oía fuera. Marta por primera vez mostró pánico. Volvió a apuntar la pistola a Carmen. «¿Qué has hecho?». «Solo os he traído aquí, a vuestra jaula», dijo Carmen, levantándose lentamente. «Estamos todos atrapados aquí». «Estúpida», gritó Marta. «No», dijo Carmen. «Solo vosotros dos». Un interfono en la pared sisió y se encendió. La voz que se escuchó fue la del señor Morales. «Marta, Javier, todas vuestras acciones han sido grabadas desde el momento en que entraron en esta habitación. Sus amenazas y su intento de asesinato han sido grabados con toda claridad». El rostro de Marta se puso pálido. Miró la pistola en su mano. «La policía está fuera de la puerta», continuó la voz del señor Morales. «Baje el arma, Marta. Todo ha terminado». Javier se desplomó en el suelo, apoyado contra la puerta. «Se acabó. ¡Se acabó!», murmuraba histéricamente. Marta miró a Carmen con un odio inconmensurable. Levantó la pistola. «Si yo caigo, tú caes conmigo». El grito de Marta resonó en la habitación insonorizada. Las luces rojas de emergencia parpadeaban sin cesar, bañando los rostros de Marta y Javier en un tono macabro. Fuera, la voz del señor Morales había cesado, dejando un pesado silencio de expectación. La pistola en la mano de Marta temblaba violentamente, sostenida por una mano consumida por la pura rabia. «¿Me has tendido una trampa?», siseó. Javier seguía desplomado cerca de la puerta, murmurando incoherentemente. «Estamos atrapados. La policía. Nos han pillado». Carmen se mantuvo erguida. Extrañamente, el miedo que la había atenazado momentos antes había desaparecido. Lo que quedaba era una frialdad penetrante, un profundo asco y una fuerza que nunca supo que poseía. Miró a su hermana a los ojos. «Tú misma te has tendido la trampa», dijo Carmen. Miró la caja de seguridad abierta sobre la mesa. «¿De verdad pensabas que papá era tan ingenuo?». «Él me odiaba». «Te lo dio todo a ti, a su niña de oro», gritó Marta. «No», dijo Carmen. Dio un lento paso hacia la mesa. Marta inmediatamente apuntó la pistola con más fuerza a su pecho. «Detente, no te muevas». Carmen se detuvo. «Te equivocas. Papá no te odiaba. Te protegió». Esas palabras hicieron que Marta dudara por un instante. Incluso Javier dejó de murmurar. Miró a Carmen, confundido. «¿Protegerme? ¿De qué?». Carmen señaló la pila de documentos sobre la mesa. «Estabais tan ocupados buscando el testamento real y los certificados de activos que no visteis el verdadero tesoro. No visteis lo que estaba escondido en el fondo de esta misma caja». El consejo del señor Morales resonó en sus oídos. «Tu padre lo guardó todo, Carmen. No para castigar, sino como garantía». «¿Creías que esta herencia era solo sobre dinero, hermana?», continuó Carmen, su voz firme. «No. Esta herencia es sobre tus crímenes». Con un movimiento rápido, Carmen buscó en el fondo de la caja, debajo de las bolsas de diamantes.
Sacó un grueso sobremarrón que Marta no había tocado. ¿Qué es eso?, preguntó Javier, con la voz temblorosa. Carmen abrió el sobre y arrojó su contenido sobre la mesa. No eran escrituras, ni dinero. El contenido eran copias de informes de auditoría, comprobantes de transferencias bancarias y facturas falsas. ¿Recuerdas hace 5 años?, dijo Carmen mirando fijamente a Marta. Cuando papá estuvo hospitalizado durante 3 meses por su ataque al corazón, dejó temporalmente el control financiero de la empresa en tus manos y en las de mamá. El rostro de Marta pasó del rojo al blanco ceniciento. Sabía lo que eran esos papeles. Vosotras dos, dijo Carmen, su voz temblando con una ira reprimida. Tú y mamá, casi lleváis la empresa a la quiebra. Desfalcasteis fondos. Aquí está la prueba. Comprobantes de transferencias a cuentas fantasma en Suiza. Facturas falsas de proveedores que ni siquiera existían. Robasteis millones de euros. Javier miró los papeles horrorizado. Luego miró a Marta. Esto. ¿Qué es esto, Marta? Esto. Esto es un delito. Papá lo sabía, continuó Carmen, ignorando a Javier. Cuando se recuperó, lo descubrió todo. Podría haberos enviado a las dos a la cárcel entonces mismo, pero no lo hizo. Cubrió vuestras huellas. Despidió al antiguo auditor y contrató a un nuevo equipo. Y cubrió las pérdidas de la empresa con su propio patrimonio personal. En silencio, lo hizo para proteger el nombre de la familia, para protegerte a ti y para proteger a mamá. Carmen hizo una pausa, dejando que la verdad calara. Papá quedó destrozado, no por el dinero, sino por vuestra traición. Por eso hizo el testamento real. Conocía tu naturaleza. Sabía que eras codiciosa. Ese testamento real no fue hecho para castigarte. Fue hecho para protegerme a mí, para evitar que tomaras el control de la empresa y la arruinaras de nuevo después de su muerte. Marta temblaba violentamente. La pistola en su mano se tambaleaba. Mentira. Es mentira. Todo es una calumnia. Aquí está la prueba, dijo Carmen, señalando los papeles sobre la mesa. Papá guardó todas estas pruebas aquí, en esta caja, debajo de todos los activos que codiciabas. Esta era la garantía. Mientras no causaras problemas, este secreto estaba a salvo. Pero papá sabía que tu codicia no se detendría. Y tenía razón. Javier miró a Marta con ojos de puro terror. Toda su narrativa se había derrumbado. No estaba ayudando a una heredera agraviada a reclamar lo que era suyo. Estaba ayudando a una criminal de alto nivel a cubrir las huellas de sus crímenes pasados y a cometer otros nuevos. Había traicionado a su esposa y arriesgado su vida por una mujer como esta. ¿Así que me usaste?, susurró Javier. Toda tu historia sobre lo injusto que fue tu padre. ¿Era todo mentira? Marta no respondió. Sus ojos brillaban con locura. Estaba atrapada. La policía fuera, las pruebas de sus crímenes sobre la mesa, el testamento real en manos del señor Morales. Todo se había desmoronado. Toda su vida, su reputación, sus mentiras, se habían hecho añicos en cuestión de minutos en esta pequeña habitación roja. Su rostro se endureció. Su odio ya no se dirigía a su padre, sino a la única persona que lo había revelado todo. Tú, escupió a Carmen. Tú me has arruinado. Tú te has arruinado a ti misma, replicó Carmen. Entonces, gritó Marta, su voz quebrándose en histeria, no caeré sola. Levantó la pistola, ignorando a Javier, ignorando el interfono, ignorando a la policía de fuera. Se abalanzó sobre Carmen, ya no para amenazar, sino para matar. El movimiento de Marta fue increíblemente rápido, impulsado por la pura desesperación. Se lanzó hacia Carmen, su mano libre intentando agarrar los papeles de la mesa, mientras la mano con la pistola estaba lista para golpear o disparar. Carmen retrocedió. Su espalda chocó contra la fría pared de acero. La habitación era demasiado pequeña para esquivarla. ¡Muere, Carmen!, gritó Marta. Javier se quedó helado por una fracción de segundo. Su mente era un caos. Estaba acabado. Iría a la cárcel. Cómplice de una criminal. Había traicionado a la única persona que realmente lo había amado, Carmen. Vio la pistola apuntando al pecho de su esposa. Vio el dedo de Marta apretando el gatillo. En una fracción de segundo, se tomó una decisión. No fue una decisión heroica. Fue una mezcla compleja de culpa, miedo y quizás el último vestigio de amor por su esposa. Si dejaba que Carmen muriera, sería cómplice de asesinato. Si hacía algo, quizás aún había esperanza. Justo cuando Marta apretaba el gatillo. ¡No!, gritó Javier. ¡Bang! El disparo en la habitación insonorizada fue ensordecedor.
Carmen cerró los ojos, esperando un dolor que nunca llegó. Abrió los ojos lentamente. Marta estaba parada, congelada, con los ojos muy abiertos por el shock. Entre ellas dos, Javier estaba de pie, tambaleándose. Había saltado desde su lugar cerca de la puerta, lanzándose frente a Carmen, usando su propio cuerpo como escudo. La manga de su camisa blanca, a la altura del hombro, estaba desgarrada y se tiñó de un rojo oscuro en un instante. La sangre comenzó a gotear sobre el frío suelo de cerámica. Javier miró su propio hombro, y luego a Marta. Su rostro estaba pálido, ya no por el miedo, sino por un dolor agudo. «Tú, me has disparado», murmuró, incrédulo. Miró hacia atrás, hacia Carmen, que lo miraba en estado de shock. Intentó decir algo, pero solo salió un gemido. Su cuerpo se desplomó en el suelo, cayendo a los pies de Carmen. El silencio después del disparo fue absoluto. Solo se oía la respiración jadeante de Marta y los gemidos de dolor de Javier. Las luces rojas de emergencia seguían parpadeando, reflejándose en el charco de sangre que comenzaba a extenderse por el suelo. ¡Clang! El disparo había activado el desbloqueo de emergencia. La pesada puerta de acero comenzó a abrirse con un suave silbido hidráulico. La brillante luz blanca del pasillo inundó la habitación, cegándolos. La primera persona en entrar fue el señor Morales, con el rostro tenso. Justo detrás de él, dos policías uniformados con chalecos antibalas y armas en ristre irrumpieron. «¡Alto! ¡Baje el arma!», gritó un oficial. Vieron la escena en un instante. Carmen, erguida contra la pared, Javier, desplomado a sus pies, agarrándose el hombro ensangrentado, y Marta, de pie en el centro de la habitación, sosteniendo la pistola que ahora humeaba. Toda la resistencia pareció abandonar a Marta. Sus rodillas cedieron, la pistola plateada se le escapó de la mano y cayó al suelo con un estruendo metálico. Miró sus manos vacías, luego a Javier y luego a Carmen. Había perdido, completamente. «Deténganla», dijo el señor Morales en voz baja a los oficiales. Un oficial avanzó de inmediato y esposó las manos de Marta a la espalda. Marta no se resistió, simplemente miraba al frente con la mirada perdida. El otro oficial se arrodilló inmediatamente junto a Javier. «Necesitamos asistencia médica. Herido de bala». Carmen observó todo como en un sueño lento. La hermana que había traído la ruina a su vida ahora era conducida fuera de la habitación como una criminal común. El señor Morales se acercó a Carmen. «Carmen, ¿estás bien? ¿Estás herida?» Carmen negó con la cabeza en silencio. Bajó la mirada. Javier la miraba. Su rostro estaba pálido y cubierto de sudor frío. Le dolía, pero sus ojos estaban claros. Agarró el borde de la ropa de Carmen con su mano ilesa. «Carmen», susurró con voz ronca. Lo siento. Sus ojos se cerraron. Perdió el conocimiento. Había pasado una semana. Pero para Carmen, se sentía como si un siglo acabara de comenzar. El silencio en la casa se sentía diferente. Antes, era un silencio pacífico. Ahora, era un silencio vacío. El silencio hueco después de una gran tormenta. Había vaciado el dormitorio de todas las pertenencias de Javier, empaquetándolas en cajas de cartón que se apilaban en el garaje. La foto de boda que colgaba en el salón había sido retirada. La pared estaba ahora desnuda, con solo una pequeña marca de clavo que recordaba la herida. Hoy tenía dos últimas cosas que hacer para cerrar este horrible capítulo. La primera visita fue al hospital. Javier había sido trasladado de urgencias a una habitación normal 2 días antes. Le habían operado para extraerle la bala del hombro. La herida no era mortal, pero la recuperación llevaría tiempo. No estaba solo. Fuera de la puerta de su habitación, 2 policías se turnaban para hacer guardia. Era un sospechoso, cómplice de una gran conspiración. Carmen entró en la habitación. El olor a desinfectante y medicamentos le picaba en la nariz. Javier estaba tumbado en la cama, con el rostro pálido y demacrado. Parecía mucho más viejo que una semana antes. Una vía intravenosa goteaba lentamente en su brazo no vendado. Cuando vio entrar a Carmen, sus ojos apagados se abrieron de inmediato. Una mezcla de vergüenza, miedo y un patético destello de esperanza. «Carmen». Su voz era un graznido. Intentó sentarse, pero hizo una mueca de dolor. Carmen se quedó de pie cerca de la puerta. No se acercó. Miró a Javier con una expresión que él no pudo interpretar. No era odio, ni amor, ni piedad. Era una mirada vacía, como si estuviera mirando a un extraño. «¿Cómo estás?», preguntó Carmen, con la voz plana. «Yo, estoy mejor», respondió Javier nerviosamente. «El médico dice que la herida sanará». «Carmen, yo...» «Para», lo interrumpió Carmen en voz baja. «No he venido a escuchar eso».
Pero tengo que decirlo, suplicó Javier. Las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos. Lo siento, Carmen. De verdad que lo siento. Sé que no significa nada ahora, pero tengo que decirlo. Carmen permaneció en silencio, dándole la oportunidad. Estaba ciego, Carmen, continuó Javier, con la voz quebrada. Ciego por la codicia y por Marta. Se lo confesó todo. Cómo Marta se le había acercado un mes después de la muerte de su padre. Cómo lo había incitado, envenenando su mente día tras día. Marta le había dicho que el padre de Carmen nunca le había gustado, que lo veía como un parásito que vivía del éxito de Carmen. Marta lo había convencido de que Carmen, con su carrera en constante ascenso, acabaría dejándolo a él, un simple directivo intermedio. Ella conocía mi debilidad, sollozó Javier. Siempre me sentí pequeño a tu lado. Eras tan exitosa, tan inteligente, todos te admiraban, y yo solo era Javier. Marta me prometió que si la ayudaba, tendríamos la empresa, que yo podría ser el líder, que podría ser alguien digno de ti. Carmen escuchó la confesión sin expresión. Así que, esa era la esencia, un complejo de inferioridad, un ego herido. Así que, en lugar de hablar conmigo sobre tus sentimientos, elegiste traicionarme y planear mi eliminación, preguntó Carmen fríamente. La pregunta golpeó a Javier como una bofetada. No fue así. Fue exactamente así. Javier, dijo Carmen, estabas ciego por tu propia codicia. Marta solo encendió el fuego. Tú dejaste que ese fuego quemara nuestra casa. Pero al final, en el banco, dijo Javier desesperado. Te salvé, Carmen. Me interpuse. No dejé que te disparara. Eso fue real. Mis sentimientos por ti, al menos lo que quedaba de ellos, eso fue real. Carmen asintió lentamente. Lo sé, y te lo agradezco. Una chispa de esperanza se reavivó en los ojos de Javier. Entonces, ¿nosotros? Carmen dio un paso adelante. No para abrazarlo. Colocó un delgado sobre de papel en la mesita de noche de Javier. Mi abogado iba a entregar esto, dijo Carmen. Pero quería dártelo yo misma. Javier leyó el título en el sobre. Demanda de divorcio. La esperanza en sus ojos se extinguió al instante, reemplazada por pura desesperación. Carmen, no, por favor, dame una segunda oportunidad. No hay segundas oportunidades para una traición como esta, Javier, dijo Carmen con firmeza. Lo que hiciste en el banco ese día no salvó nuestro matrimonio. Solo salvaste mi vida. Y por eso, te estoy agradecida. He dado mi testimonio a la policía. Les dije que me protegiste en el último momento. Eso reducirá tu sentencia. Las lágrimas cayeron sobre las sábanas del hospital. Pero hemos terminado. Continuó Carmen. Tu traición fue real. Tu redención en el último segundo también lo fue. Pero la redención no borra la traición. Adiós, Javier. Carmen se dio la vuelta y salió de la habitación. No miró atrás, ni siquiera cuando escuchó el sollozo ahogado de Javier a sus espaldas. El segundo destino era la comisaría. El señor Morales la esperaba en el vestíbulo. ¿Cómo ha ido, Carmen?, preguntó el señor Morales suavemente. Se acabó, abogado, respondió Carmen. Bien, ahora solo queda una cosa más. El señor Morales señaló un pasillo. La están interrogando de nuevo ahora mismo. Carmen podía oírlo incluso desde la distancia. Un grito agudo. Era la voz de Marta. No hay pruebas. Todo es una trampa. Mi hermana me tendió una trampa. Suéltenme. Carmen cerró los ojos por un momento. No confiesa, abogado. Oh, confesó, dijo el señor Morales. En cuanto la policía le mostró las pruebas de la auditoría de malversación de hace 5 años, las que tu padre guardaba en la caja, se derrumbó. No tenía ni idea de que tu padre las guardaba. Pensaba que estaba a salvo. Se enfrenta a múltiples cargos. Intento de asesinato, posesión ilegal de armas, falsificación de documentos, conspiración para robar y el más grave, el antiguo caso de malversación de fondos de la empresa. No verá el sol como una mujer libre en mucho, mucho tiempo. El karma existe y ha llegado a fondo. Vamos, Carmen, dijo el señor Morales. Tienes que firmar los últimos papeles. El testamento real de tu padre debe entrar en vigor. Mientras Carmen seguía al señor Morales, todavía podía oír los gritos histéricos de Marta desde la sala de interrogatorios. Fue la música más satisfactoria que había escuchado nunca. 6 meses después, la sala de juntas principal del piso 20 de la empresa de su padre estaba fresca. El sol de la mañana entraba a través de los enormes ventanales, iluminando la larga mesa de caoba en el centro de la sala. En la cabecera de la mesa, en la silla que una vez fue de su padre, se sentaba Carmen,
Llevaba un pañuelo de seda azul oscuro elegantemente anudado. Llevaba una americana a juego, y miraba con agudeza a los 15 jefes de departamento sentados a su alrededor. Estaba presidiendo su primera reunión de evaluación trimestral bajo su liderazgo. Nuestros datos de ventas han subido un 12%, dijo Carmen. Su voz era clara y autoritaria, resonando en la sala a través del pequeño micrófono frente a ella. Esto es un buen resultado, pero nuestra penetración en el mercado de la región oriental sigue siendo débil. No quiero excusas, quiero soluciones. Departamento de Marketing. Les doy hasta el viernes para presentar una nueva estrategia. El jefe de marketing asintió nerviosamente. Sí, señora directora. Nadie la subestimaba más. Nadie la veía más como la hija ingenua del jefe. En los 6 meses desde que había asumido el cargo de CEO, su derecho legal según el testamento real leído por el señor Morales, Carmen había llevado a cabo una purga masiva. Cualquiera que hubiera sido leal a Marta o que hubiera trabajado sin convicción fue despedido por ella. Trabajaba 20 horas al día, estudiando cada línea de negocio, cada cifra en los estados financieros. No solo había heredado la empresa, sino que había demostrado que merecía dirigirla. Cuando la reunión terminó y la sala se vació, Carmen no se levantó de inmediato. Se levantó de su silla y se acercó al ventanal. Desde el piso 20, Madrid se extendía bajo sus pies, ajetreada, ruidosa y llena de luchas, igual que su vida en los últimos 6 meses. Pensó en la noticia que había leído la semana pasada. El tribunal finalmente había dictado sentencia. Marta fue condenada a 30 años de prisión, una sentencia acumulada por todos sus crímenes. Todos sus bienes personales, comprados con los fondos malversados, fueron confiscados por el Estado para compensar las pérdidas. Lo había perdido todo. Su reputación, su libertad, su riqueza. El karma había saldado todas las cuentas. Y luego estaba Javier. Como el señor Morales había predicho, el testimonio de Carmen lo ayudó enormemente. Se demostró que era un cómplice manipulado, y su acto heroico final fue una gran consideración. Fue condenado a 2 años de prisión, con una reducción por el tiempo ya cumplido. Según las noticias, ya había sido liberado el mes pasado por buena conducta. Carmen no sabía dónde estaba, y no le importaba. El señor Morales le había informado de que Javier había recogido sus cosas del garaje mientras Carmen estaba en un viaje de negocios. Se había ido sin dejar rastro, comenzando una nueva vida como un don nadie en otra ciudad. Su penitencia se cumplía en silencio. Carmen tomó su taza de té, ya fría. Había hecho una cosa más con su herencia. Siguiendo la voluntad de su padre escrita en el testamento real, había establecido la Fundación Solidaria en su nombre, una fundación benéfica centrada en becas educativas para niños desfavorecidos. La herencia de su padre ahora no solo hacía crecer una empresa, sino que también cultivaba la esperanza. Sacó su móvil del bolsillo de la americana, abrió la galería de fotos. Su dedo se desplazó hacia abajo, pasando por fotos de reuniones y gráficos, hasta que encontró una foto antigua, una foto de hace 6 meses. Una selfie que se había tomado en el taxi de camino a casa desde el aeropuerto. En esa foto, sus ojos estaban cansados pero brillantes. Su rostro era puro, inocente, lleno de expectación por ver a su marido. El rostro de una mujer que no tenía ni idea de que su mundo se derrumbaría en una hora. El rostro de una mujer que su marido pensaba que era tonta. Carmen miró esa foto durante mucho tiempo. Miró a esa mujer ingenua. Ya no la odiaba. De hecho, le estaba agradecida. Por el coraje de esa mujer para esconderse en el asiento trasero, por su tenacidad para no huir, por su inteligencia para trazar un plan, Carmen podía estar aquí hoy. Con el dedo índice pulsó el icono de la papelera. ¿Eliminar esta foto? Carmen pulsó sí. La foto desapareció para siempre, bloqueó el teléfono y lo volvió a poner sobre la mesa. Había perdido un marido y una hermana, pero en el proceso había encontrado la verdad. Había encontrado justicia para su padre. Y lo más importante, se había encontrado a sí misma. Carmen sonrió. Una sonrisa leve y segura de sí misma. Tomó un sorbo de su té frío, y luego se dio la vuelta y caminó de regreso a su escritorio. Una montaña de trabajo la esperaba. Era libre y había ganado. 3 años habían pasado. El tiempo obraba de una manera lenta pero segura, limando los bordes afilados de las heridas, convirtiendo las heridas abiertas en cicatrices tenues. Esas cicatrices nunca desaparecerían. Por supuesto, siempre estarían ahí como un recordatorio, pero ya no dolían al tacto. Carmen estaba de pie bajo la sombra de un frondoso árbol de plumeria. Frente a ella, una modesta lápida de mármol se erigía sobre el césped bien cuidado. El nombre de su padre estaba claramente grabado en ella. Carmen se agachó y colocó un ramo de nardos frescos junto a la lápida. Quitó algunas hojas secas que habían caído sobre ella.
Se había convertido en su rutina venir aquí cada viernes por la mañana, antes de comenzar su ajetreado día en la oficina. Era su forma de seguir conectada, de informar, de agradecer. «Hola, papá», susurró en voz baja. «La empresa va bien. Los beneficios han vuelto a subir este trimestre. Y la Fundación Solidaria acaba de tener sus primeros 5 graduados. Una de ellas es esa niña que conociste una vez en el orfanato. Ahora ha entrado en la Facultad de Medicina». Carmen sonrió levemente. Podía sentir un cálido orgullo en su corazón. Dirigir la empresa de su padre era un desafío, pero dirigir la fundación era su vocación. Era la parte de la herencia que no se podía valorar en dinero. Era el legado del buen corazón de su padre. ¿Lista, Carmen? Una voz suave sonó detrás de ella. Carmen se giró. El señor Morales estaba de pie junto al coche, sonriendo pacientemente. El anciano era ahora el consejero principal de la empresa y el presidente del Consejo de Supervisión de la Fundación. Se había negado a jubilarse. «No descansaré hasta que te vea verdaderamente feliz», había dicho. El señor Morales se había convertido en un segundo padre para ella, un pilar en sus momentos más difíciles. «Sí, abogado», dijo Carmen levantándose. Acarició la lápida una vez más. «Te veré la semana que viene, papá». Se acercó al señor Morales. El anciano le abrió la puerta del coche. «¿Te ha llegado una carta esta mañana?», dijo el señor Morales mientras el coche se ponía en marcha. «De la cárcel». La mano de Carmen, que estaba ajustando su pañuelo, se detuvo por un momento. «Marta». El señor Morales asintió. «Está enferma. Cáncer de pulmón. En fase terminal. La han trasladado al hospital de la prisión. La carta era una solicitud oficial para verte. Probablemente por última vez». Carmen guardó silencio. No había oído ese nombre en voz alta en 3 años. Después de ser sentenciada a 30 años, Marta parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. Carmen nunca la había visitado. No había respondido a las primeras cartas llenas de rabia y acusaciones. Estaba demasiado ocupada reconstruyendo su vida, y ya no había espacio para ese veneno. «¿Debería ir, abogado?», preguntó Carmen. Su voz era plana. El señor Morales la miró. «No puedo responder a eso por ti, Carmen, pero a veces pasamos página no por los demás, sino por nosotros mismos, para poder empezar un nuevo libro». 2 días después, Carmen se encontraba frente a una habitación en un ala especial del hospital de la prisión. El olor a desinfectante y enfermedad se mezclaban en uno. Era asfixiante. Una funcionaria de prisiones le abrió la puerta. 10 minutos, dijo con firmeza. Carmen entró. La habitación era pequeña y sombría. En una cama de hierro blanca yacía una figura que apenas reconoció. La figura era esquelética. Su pelo, una vez negro azabache, ahora había desaparecido, dejando solo unos pocos mechones grises. Su piel era cetrina y arrugada. Una vía intravenosa goteaba en su brazo demacrado. Solo los ojos. Esos ojos seguían siendo los mismos. Agudos. Y ahora, llenos de miedo. Era Marta. Cuando Marta la vio, sus ojos se abrieron de par en par. Intentó incorporarse, pero solo consiguió soltar una tos seca y dolorosa. «Carmen». Su voz sonaba como papel arrugado. Carmen se quedó en silencio cerca de la puerta. No sabía qué sentir. No había odio, ni rabia. Extrañamente, tampoco había piedad, solo un vacío. «Has venido», dijo Marta de nuevo, jadeando. «He venido», respondió Carmen secamente. Marta se rió. La risa se convirtió en un ataque de tos más fuerte. «Has venido a verme morir, ¿verdad? ¿Satisfecha? Lo tienes todo. La empresa, la casa. Has ganado». «Nunca consideré esto un juego, hermana», dijo Carmen. «Mentira», espetó Marta débilmente. «Tú siempre fuiste la niña de oro. Papá te quería más». «Papá te quería a ti», la interrumpió Carmen. «Te protegió de los crímenes que cometiste con mamá, cubrió tu vergüenza, y tú se lo pagaste intentando robar mi herencia y matarme. Esa fue tu elección, no el destino». La verdad golpeó a Marta. Se quedó en silencio. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos hundidos. No eran lágrimas de remordimiento. Carmen lo sabía. Eran lágrimas de derrota, lágrimas de rabia por haber sido atrapada. «Voy a morir aquí», susurró, pudriéndome sola. Carmen la miró durante un largo rato. «Rezaré por ti», dijo Carmen en voz baja. «Rezaré para que Dios perdone tus pecados. Pero yo no puedo perdonarte». «Carmen, por favor»,
Marta extendió una mano huesuda. Ayúdame. Trasládame a un hospital privado. No quiero morir aquí. Carmen negó con la cabeza en silencio. No. Tienes que pagar por lo que hiciste. Adiós, hermana. Carmen se dio la vuelta. Carmen, no me dejes. Carmen, te arrepentirás. Los gritos sonaron a sus espaldas. Carmen no se giró. Siguió caminando. Pasó junto a la funcionaria, por el largo y oscuro pasillo. Cuando salió por las puertas de la prisión y sintió el cálido sol en su rostro, respiró hondo. El libro estaba cerrado. 6 meses después de ese encuentro, Carmen estaba en un viaje de negocios. No para la empresa, sino para la fundación. Estaban inspeccionando un terreno para construir una escuela gratuita en un pequeño pueblo de pescadores en la costa. El viaje fue agotador. En el calor del mediodía, le pidió a su conductor que se detuviera en un modesto restaurante de carretera en la costa. El lugar estaba lleno de camioneros y viajeros. Carmen pidió un té caliente y se sentó en un rincón, abriendo su portátil para revisar una propuesta. «Disculpe, señora, ¿necesita algo más?» Carmen levantó la vista para responder, y su mundo se detuvo. El hombre que estaba frente a ella llevaba un descolorido uniforme de camarero azul, con una bandeja y un trapo sucio. Estaba más delgado, su piel bronceada por el sol, su pelo, una vez siempre impecablemente peinado, ahora estaba rapado sin cuidado. Tenía una fina cicatriz sobre una ceja que Carmen no reconoció. Pero sus ojos. Nunca podría olvidar esos ojos. Era Javier. Javier también se quedó helado. La bandeja en su mano tembló. Su rostro se puso pálido bajo el bronceado. Miró a Carmen como si hubiera visto un fantasma. Vio el pañuelo de seda de Carmen, la impecable americana que llevaba, el caro portátil frente a ella. Vio a la mujer exitosa que una vez fue su esposa. Y luego se vio a sí mismo en el reflejo de la ventana. Un camarero en un restaurante de carretera. A Javier se le cortó la respiración. Una inmensa ola de vergüenza lo inundó. Ni siquiera pudo pronunciar el nombre de Carmen. Era el hombre que había planeado eliminar a esta mujer por un complejo de inferioridad. Ahora, el destino lo había hecho verdaderamente inferior. Estaba viviendo la penitencia que se había creado. «¿Javier?», susurró Carmen, como preguntándose a sí misma. Javier se estremeció. No respondió. Se dio la vuelta bruscamente y caminó rápidamente hacia la cocina. Casi se le cae la bandeja. Carmen se dejó caer en su silla, sin fuerzas. Así que aquí es donde estaba. Después de la cárcel, había desaparecido aquí, empezando una nueva vida desde cero, siendo un don nadie. La forma más silenciosa y justa del karma lo había encontrado.